no quería tomar la palabra, pero ante la provocación que me hizo mi compañero Pedro Rivero de la Universidad Nacional Autónoma de México, preso político de Atenco, como ustedes lo saben, golpeado, de los más golpeados, junto con nuestros compañeros, muchos de nuestros compañeros, como el compañero Salinas, nada más que él no salió en las fotos a la hora de que lo madrearon. Entonces, yo solamente quiero, por eso le pido autorización para hacer un breve resumen de lo que él quiso, o una síntesis. Lo que el compañero Pedro Rivero nos quiso decir, y que muchos no le pusimos atención, después de explicarnos cómo surge y cómo nace el Yunque, que hoy está en el poder, yo quería decirle que la Universidad Nacional Autónoma de México también lo corrimos en los 70s, el movimiento estudiantil que salió del 68, lo corrimos, pero el Yunque ha regresado a la Universidad Nacional Autónoma de México y asesinó a nuestro compañero Pavel González, hijo de luchadores también de la universidad. Entonces, eso es algo que yo quería decir. El Yunque está de regreso en la UNAM y es un peligro, porque mata, asesina, reprime, y debemos estar atentos. La otra cosa que quiero decir, y que es lo que más me interesa, es que Pedro Rivero los que nos quiso decir que estas instituciones a las cuales venimos no sirven para nada. Perdonen que se los diga. Este gerente general, como él lo llamó, es un gerente puesto por las 30 familias más poderosas de este país y por el imperio, y solamente recibe órdenes. Y a los compañeros luchadores sociales, como son nuestros compañeros presos políticos, los tienen allí como ejemplo para que los mexicanos no luchemos. Eso creo que a todo mundo nos queda claro. Y entonces, hoy las instituciones de este país están en una crisis profunda. La Secretaría de Gobernación no sirve para nada. La Suprema Corte de Justicia, como ya lo comprobamos, no sirve para nada, está en descomposición. Los señores ministros se venden al mejor postor y el secretario de Gobernación, que es titular de esta dependencia, se vende, recibe un gran sueldo. No se les olvide que él era un gran abogado de las grandes empresas de este país. O como les dicen, esos abogados que son coyotes. Todo el mundo sabemos, los conocemos esos abogados. Entonces, la burguesía en el poder decidió que este señor titular fuera él responsable de la política de este país, que en este país esa política no sirve para nada. La Suprema Corte de Justicia, como ya lo decía un compañero hace rato, en su investigación de más de 2 años, dice que sí hubo represión, que sí hubo violadas, compañeras y compañeros violados, que sí los hubo, que sí hubo asesinados, que sí hubo violaciones a los derechos humanos y sí hubo violaciones a las garantías individuales, pero que no hay culpables. Eso es lo que dice el dictamen de la Suprema Corte de Justicia, a donde están los grandes abogados de este país. El sistema político de este país no sirve para nada. Los mexicanos, como lo decía también hace rato un compañero, ha sido rechazado por el pueblo de México. Está en descomposición. La mayoría de los mexicanos no votan y muestran su descontento de distinta manera. Todo esto lo sabemos. Por eso dije, quiero hacer un resumen de lo que dijo Pedro, si él me lo permite. El sistema electoral no sirve para nada. Y entonces nosotros estamos aquí, que como lo estuvimos el 3 y el 4 de mayo, en solidaridad con el Frente de Pueblos. Pero esta institución y este gerente general, que ni siquiera va a atender a nuestros compañeros, sino van a atender unos canchanchanes de ese gerente general, no sabemos en qué nivel. Obviamente que todo el mundo sabemos la respuesta, pero nosotros tenemos que seguir luchando. Tenemos que demostrarle al pueblo de México, porque muchos mexicanos no lo saben, que estas instituciones están ya caducas.
están en descomposición, no tienen ni calidad moral, no tienen calidad política, y el pueblo de México ya la rechaza. Por eso, como a principios del siglo XX, motivado por los magonistas, hablaban del viejo régimen porfirista. Así se referían los magón cuando se refería al régimen político de Porfirio Díaz. El viejo régimen porfirista. Nosotros tenemos que transmitirle a los mexicanos y hablarles del viejo régimen del PRI, del PAN, que ya no sirve para nada. El reto de nosotros, compañeros, no solamente para que salgan nuestros compañeros y para que no salgan y no caigan en la cárcel y no sean asesinados otros luchadores sociales, es qué vamos a hacer. Ese es el reto y la pregunta de algo que nos dejó ese largo discurso de Pedro, preso político de Atenco, viejo luchador de la universidad, compañero y amigo mío. Entonces, compañeros, ese es el reto. Por eso me atreví a decir, a Pedro le faltó eso. Tenemos que hacer, ante la descomposición de todas las instituciones, porque todos luchamos en distintos frentes, algunos en la universidad, algunos en el campo, algunos en las fábricas, algunos en las colonias, y ya él hizo un viejo resumen de las luchas que actualmente se dan y que se están dando y cada vez se incrementan. Y esas luchas abajo, al margen del viejo sistema corporativo y porfirista, que hoy con el PRI regresa al poder, ese viejo corporativismo, las masas campesinas y obreras se organizan al margen de esas instituciones. Por eso no debemos desesperar. Entonces, compañeros, debemos tener claro que esas instituciones están en descomposición, están podridas y no sirven para nada. Y ellos mismos están desesperados porque cada vez más mexicanos se organizan y luchan. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? La pregunta es, ¿cómo vamos a evitar que más presos políticos caigan? Por eso decimos, ¿cómo vamos a evitar que más compañeros que luchan sean asesinados? Solamente con la organización de todos los de abajo y a la izquierda. Por eso yo quiero terminar diciendo que el único camino es que debemos apresurarnos para tirar ese viejo régimen político. Que nadie piense que esto es imposible. Cuando Pedro hablaba y presumía que es un luchador anticapitalista y no por la justicia, ¿sí? Nosotros nos preguntamos y algunos decían, bueno, parece que es una tarea muy difícil y no hay condiciones. Ya en el Tajín, la otra campaña discutió, incluso con representantes de las comunidades de base de Chiapas, 14 representaciones que mandaron a esa reunión, si había condiciones objetivas y subjetivas. Y esa es la pregunta que debemos llevarnos para cambiar ese régimen que Pedro decía que hay que hacerlo. Nosotros decimos que sí las hay. Entonces, compañeros, necesitamos un programa de todos los que luchamos y debemos luchar contra el capitalismo. Ese es el planteamiento. ¿Organizados en base a qué? A un programa nacional de lucha. Un programa que recoja las demandas y las tareas de construcción de la nueva sociedad, pero de todos los mexicanos que luchan abajo, que luchan a la izquierda. Solamente en ese sentido podremos avanzar para rescatar a nuestros compañeros presos. Bueno, pues ese es el pequeño mensaje que yo quiero dar y parece que la voz sí me funcionó. Muchas gracias.